vez que sea su primera, segunda o tercera vez. ¿Cómo te llamas? Bienvenido, Fernando. ¿Alguien más ¿Cómo te llamas? Iván, bienvenido. ¿Cómo te llamas? Verónica, bienvenida a G316. Bueno, les quería comentar un poco. Yo llegué aquí hace 1 año y medio y ha sido una experiencia bien bonita, ¿no? Esta célula creo que ha crecido mucho y desde que empezamos a orar, Dios ha hecho muchísimas cosas. Entonces, lo que les queríamos decir es que si tienen alguna duda de cualquier cosa, si quieren acercarse a preguntar cualquier cosa, ya sea de la célula o ya sea de Cristo o de lo que ustedes quieran, acérquense a nosotros, a Román, a Fer, a Kalimba, a Alan, a Eliud, a cualquiera de nosotros para hacerlo. Y rápidamente les quisiera contar lo que me pasó hoy. Yo viajo en metro, no sé quién viaje en metro, pero el metro estaba llenísimo. Estos días ha estado llenísimo. Y yo ya me iba a ir, pero el Señor me hizo sentir que orara para que viniera un metro vacío. Entonces, de verdad, oré para que viniera un metro vacío y llegó, ¿no? Entonces, son cosas pequeñas, dice la palabra de Dios: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Entonces, en este tipo de cosas pequeñas hay que hacerle caso a Dios, hay que seguirlo y hay que estar en él. Bueno, vamos a orar ahora para que Dios dirija la alabanza y que dirija el estudio. Si me acompañan, inclinando su cabeza, por favor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todas las cosas que has hecho con nosotros, Señor. Te pido en esta hora que tengas misericordia de nosotros, Señor, que guíes este estudio, que le des la gracia a mí, que como siempre serás dado, Señor. Que nos hagas entrar a través de las personas de la alabanza a tu presencia, Señor, porque para eso los pusiste, Señor, para que ellos nos lleven a tu presencia, Señor. Te pido que por favor te podamos alabar y adorar en espíritu y en verdad, Señor, con nuestra voluntad, con nuestras acciones, no con palabras ni con cánticos, y que sobre todo lo hagamos para ti, Señor. Quédate con nosotros y visítanos. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.
pues ahora hay que darle una cálida bienvenida a nuestro pastor, Emilio Olvera. Bueno, esta semana hemos estado, antes de entrar a nuestra plática, hemos estado viendo cosas muy fuertes pasando en el mundo. La verdad es que les leí una noticia a déjenme ver que aquí se me borró tantito. Les leí una noticia a mis discípulos que el día de ayer el secretario de las Naciones Unidas, secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, él decía que desde 1970 se han cuadruplicado los desastres naturales en el mundo. Y esto es algo increíble que lo menciona el secretario de las Naciones Unidas. Y él dice, lo que estamos viendo ahorita, los huracanes, los desastres naturales, etcétera, no tienen comparación en ninguna época de la historia de la humanidad. Pero lo que más llama la atención es que la zona que más ha golpeado desde los años 70 para acá es Estados Unidos. Es increíble. Y tú ahorita viste la semana pasada a Harvey, huracán que golpea terriblemente el estado de Texas. Se cree que es probablemente una de las más grandes desastres naturales, ¿no? Cientos de miles de millones de dólares en pérdida. Y ahora viene Irma, ¿no? Un segundo huracán que va ahora hacia Florida. Hoy decía escucho medio raro, ¿ustedes oyen bien? No sé si bueno, es que yo como con eco aquí, pero él dice, el gobernador de Florida, que esto puede destruir el estado. O sea, dice es que tiene el potencial de destruir al estado de Florida y que deberíamos de orar verdaderamente para que no pase. Pero hace muchos años no había 3 ciclones, ¿no? Katy, que está tocando en México, en el Golfo de México, Irma, que va hacia Florida, y José, que viene por atrás, ¿no? Y decía el secretario de las Naciones Unidas, cuadruplicado en los últimos años, de 1970 para acá. Y entonces yo decía, de veras es impresionante. Yo les he contado de que desde que regresó Israel a su tierra, como que algo empezó a pasar en el mundo, ¿no? En un minuto te lo digo. Israel regresa en 1948 a su tierra y como si todo tendría que empezar a suceder, empieza a suceder, ¿no? China se vuelve una potencia, Europa se une como una comunidad, Rusia se vuelve un poder militar terriblemente contrario a Israel, aliado a Irán y a Siria. Es increíble que todos estos detalles tienen 2600 años de antigüedad y así, con lujo de detalles todo va sucediendo. Pero luego la Biblia explicaba que en esos tiempos tenía que haber cambios climatológicos terribles. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis habla de cómo se irían perdiendo las especies, los árboles, las zonas verdes, los animales del mar, etcétera, ¿no? Y todo esto lo hemos ido viendo, pero quizá la que más me sorprendió siempre fue cuando la Biblia mencionaba que en los últimos tiempos aumentaría la temperatura, con todas las consecuencias que esto puede traer a la vida del hombre. Solamente menciona la Biblia en esa parte que los hombres blasfemaron a Dios porque en sobremanera el hecho de que la temperatura aumentara era una plaga muy fuerte para ellos que rechazaban en contra de Dios. Cuando yo compartí por primera vez este pasaje, más bien cuando compartieron conmigo por primera vez este pasaje, fue en 1979. Estoy hablando hace casi 38, 40 años. Y yo recuerdo que pensaba, ¿cómo va a ser posible que aumente la temperatura? Bueno, hoy estamos viendo cosas impresionantes pasar. La pregunta que yo hoy quiero hacerte y de lo que se va a tratar la plática es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde vamos a llegar a darnos cuenta de la gran necesidad que tenemos de Jesús? Los hombres intentan vivir su vida independiente de Dios, los hombres intentan de alguna manera encontrar en esta vida lo que están buscando y piensan que lo que esta vida ofrece puede ser una alternativa, algo que realmente les dé sentido a su vida. Y ves a los hombres en esa búsqueda sin sentido, porque la vida no se llena, su vida no se llena, no encuentran el sentido a su vida.
Hoy voy a contarte una historia que es extraordinaria, es una historia hermosa, tan hermosa que te voy a contar una historia muy interesante. Cuando Estados Unidos se independizó de Inglaterra, Benjamin Franklin fue elegido embajador ante Francia. Entonces Benjamin Franklin fue allá y cuentan que cuando él llegó allá, él era una persona muy inteligente, conocedora, etc. Y se inscribió en un grupo de lectura de pura gente inteligente francesa, ¿no? Eran así como que las personas más sabias que había en ese momento en Europa iban a leer historias, se reunían los miércoles y cada uno llevaba un libro. Cada semana se escogía una persona que leyera una historia, la leían y luego la comentaban para saber qué tan bueno o no era el cuento o la historia o la novela que iban a leer. Obviamente estaba hablando de novelas pequeñas. Entonces él asistió durante varios meses y un día les preguntó: oigan, ¿y por qué razón nunca leemos una historia de la Biblia? Yo he visto que hemos leído todo tipo de culturas, tipos de libros, de incluso de otras religiones. ¿Por qué no leemos una historia de la Biblia? Entonces todas las personas que estaban ahí, muchos de ellos eran ateos, etcétera, le dijeron: por favor, Benjamín, no nos vengas con eso, es una tontería, la Biblia es aburridísima, sus historias no tienen ningún sentido, no vamos a leer nada de la Biblia. Entonces, unas semanas después, Benjamin Franklin hizo algo, tomó esta historia de la que vamos a ver hoy y le cambió los nombres, le cambió la época, le cambió el país, ¿no?, en donde suceden los hechos, y llegó y les dijo: oigan, ¿qué creen? Encontré una pequeña historia que me gustaría compartir con ustedes. Adelante. Entonces la empezó a leer, es una historia breve, y cuando la terminan de leer, dice que todo el mundo dijo: es la historia más hermosa, impresionante que hemos oído, ¿no? Le dijeron: ¿quién es el autor? ¿Dónde está? Nunca habíamos oído esta historia. Y entonces les dice: ¿qué creen? Esta historia está en la Biblia, y es la historia de Ruth, la moabita. Y todos dijeron: no puede ser. Es impresionante cómo la gente a veces tiene una actitud de menosprecio. La plática de hoy tiene que ver con este tema que vas a ver en la pantalla. ¿Qué pasa cuando recibes más de lo que mereces y tienes mucho más de lo que imaginas? Yo les he estado, para mí mi palabra favorita en la Biblia es gracia. Siempre que puedo les hablo de una plática de gracia. Me acuerdo cuando les di la plática de la mujer que fue sorprendida en adulterio, es una plática de gracia. Cuando les hablé del leproso, que nadie tocaba, nadie se le acercaba a él, y que ese día Jesús se acercó y le dice a este hombre: límpiame. Y Jesús lo toca y después lo limpia. Siempre me ha impresionado el orden, porque en esa época, vamos a decir, nadie quería tocar a un leproso por el miedo de que te contagiaras. Entonces tú puedes decir: bueno, lo que va a hacer Jesús es primero lo limpia y luego lo toca. Pero no, lo que hace es primero lo toca y luego lo limpia. Y aquí en esta historia aprendimos una cosa: Dios lo primero que hace es te ama, se acerca a ti, te busca y después te transforma. La palabra que más me ha impactado en la vida es gracia. El Dios que se inclina, el Dios que se introduce a nuestra vida, a nuestro desastre, y decide hacer algo maravilloso con nuestra vida. Ok, lo que vamos a ver hoy es una historia de romance y de redención. Es una de las historias más increíbles de romance que te puedes imaginar. Es una bella historia de amor, un amor tan puro, justo, real, pero que sobrepasa toda idea humana. Y esa es exactamente la historia del amor de Dios por ti y por mí. Aquí vamos a ver a una familia, pero sobre todo a una mujer que estaba en el más bajo de los puntos que se puede llegar a estar. Es decir, si tú socialmente en la vida, en la suerte, puedes escoger una persona que ha fracasado, tú podrías poner a Ruth en ese grupo de personas. Yo no sé si te has dado cuenta, pero la vida es muy dura para muchas personas en esta época en la que estamos viviendo. Vemos a personas desempleadas, personas que de repente les informan que van a perder su trabajo, que buscan trabajo durante meses y no consiguen, que empiezan a encontrarse cada vez con más dificultades para poder pagar sus cuentas, con la tensión y la preocupación de qué hacer con sus familias. Otros problemas no son solamente económicos, a veces son problemas de salud, a veces son problemas de dolor y de traición. Hay muchas cosas que le están pasando a los seres humanos.
Pero la historia de Ruth es una historia de tragedia que conduce al triunfo. Y que lo que le pasa a esta mujer, como dice en la pantalla, es mucho más de lo que ella merecía y mucho más de lo que jamás en su mente llegó a pensar que podría pasar. Yo te puedo decir que lo que ha pasado en mi vida es mucho más de lo que merecía y mucho más de lo que en mis más sueños había tenido, he recibido. Es una historia de dolor que estalla en júbilo, una historia sin esperanza que es transformada en una historia de redención. Muy brevemente la voy a contar. Yo recuerdo que Gornier nos ha contado su versión de Ruth y es increíble, llena de datos. Hoy yo la voy a contar más desde el lado romántico, ¿ok? Me voy a meter un poquito más en esta historia pensando que tú y yo somos Ruth y vos es el creador. Y como se ha fijado en ti y en mí, ha decidido amarte, le ha importado tu vida, sabe dónde estás, cómo estás viviendo, cuáles son los problemas que estás viviendo. Bueno, vamos a ver con el primer pasaje. Este pasaje dice: en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos, Magilón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Ok, estamos hablando de más o menos, para que te des una idea, 4,000 años. Hace 4,000 años sucede esta historia. Estamos hablando 2,000 años antes de Cristo, mucho antes de que existiera David. Esta ciudad de Belén es donde va a nacer David, donde él se va a meter, digamos, a nacer y a vivir gran parte de su vida. Es lugar donde Jesús va a nacer. Jesús nace ahí en Betlén, ¿no? En Belén. Y ahí te das cuenta el viaje que hacen, ni más ni menos, a la zona más prohibida para un judío. Un judío no podía relacionarse, hacer negocios, nada con una moabita o con moabitas. Es más, estaba absolutamente prohibido para un judío casarse con una moabita. Pero las cosas iban mal. Y como iban mal, estos hombres tomaron una decisión muy simple: ¿por qué no nos vamos a donde hay lana? ¿Por qué no nos vamos a donde las cosas son mejores? Y muchas veces los hombres estamos tratando de resolver nuestras vidas buscando en lo que esta vida ofrece. Versículo 3 dice: pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, algo que no debían de hacer. La una era llamada Orfa y la otra Ruth. Aquí sale esta mujer de la que hablaremos gran parte de la noche. Estos se casaron con Orfa y Ruth. Dice: después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. O sea, aquí estamos hablando de una tragedia, ¿ok? Noemí pierde a su esposo, luego pierde a sus 2 hijos. Y lo peor que te podía pasar hace 4,000 años, lo peor que podía pasar es que no tuvieras un esposo que cuidara de ti, que te diera seguridad, y que aparte no tuvieras hijos, porque tus hijos te aseguraban tu futuro, ¿sí? Para una mujer era prácticamente imposible sobrevivir sola, y menos si no tenía hijos. Así que lo que estás viendo es una verdadera historia de tragedia. Lo que nos cuenta la historia es que Noemí dice: ¿saben qué, chicas? Me voy a regresar a Israel, ya no tengo nada aquí. Pues quédense aquí, quédense con su familia, cásense con otros hombres, le dice a sus 2 nueras. Yo ya me voy de nuevo a Belén. Y entonces las 2 deciden seguirla. Pero entonces ella se voltea y les dice: a ver, ¿de qué están hablando? Yo no tengo forma de darles, yo no voy a casar, no veo ningún hombre en el futuro de mi vida. Y si me casara ahorita, de aquí a que tengo mis hijos y crecen, pues obviamente no se pueden casar con ellos. Hagan su vida. Pero evidentemente algo había pasado. Se ve que Noemí era una mujer que les había compartido, y ellas 2 de alguna manera conocían que había algo diferente en esta mujer y en su fe, en su Dios, en su nación. Así que aunque una de ellas decide regresar, que es Orfa, la otra mujer, Ruth, dice: no, yo no me voy contigo, yo me quiero quedar ahí. Vamos a ver el versículo 16. Pero Ruth respondió a Noemí: no insistas en que te abandone aunque me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Es increíble. O sea, esta Ruth, empezamos a ver ciertas características de esta joven impresionante. Se ve que amaba, valoraba a su suegra de una manera impresionante. Ella dice: yo quiero seguirte, yo quiero ser parte de tu proyecto de vida. Encontré en ti algo más que lo que esta vida ofrece. Tú tienes una relación con Dios, hay algo que tienes que yo quiero seguir. Por eso dice: mi Dios, tu Dios será mi Dios. Y por eso yo te voy a seguir a donde quiera que vayas, y no estaré dispuesta a separarte de ti, sino por la muerte. Así que estas dos mujeres, en el peor estado económico, emocional, de suerte que te puedas imaginar, emprenden su regreso de Moab hacia Belén. No tienen nada, solamente dolor. Van vestidas de negro, sin tener absolutamente nada, porque en esa época esto representaba el luto del dolor de la muerte de sus esposos, en este caso el esposo de Noemí y el esposo de Ruth. Así que van de regreso, tristes, juntas, no se tienen nada más que la una a la otra. Dice en el versículo 22: así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañado por su nuera, Ruth la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de la cebada. Déjame decirte algo. Si tú me preguntas a mí, bíblicamente hablando, ¿cuál es la figura que puedes utilizar para ver el punto más bajo en que un ser humano puede llegar? Es una moabita. Una moabita era algo lo que socialmente en Israel era algo absolutamente rechazado, era algo que no aceptaban, primero por sus costumbres, y además les había ido de feria estas dos. Habían perdido a sus esposos, no tenían dinero. Así que tú pudiste ver, si tú vivías en Belén en esa época, algo que a lo lejos se veía como una sola figura que venía caminando hacia acá, y conforme se fueron acercando, viste que, caray, no es una figura, son dos. Y lo cual en un sentido habría estado bien que tú pensaras que era una sola, porque en realidad Noemí y Ruth solamente se tenían la una a la otra. 10 años antes habían salido de Belén porque había una hambruna en su ciudad, y habían dejado su tierra para migrar hacia ese territorio enemigo. Lo que habían vivido era terrible. Estaban en las condiciones más lamentables que te puedas imaginar. Difícilmente una persona puede estar tan mal como ellas dos. Y ahora yo te quiero preguntar, si tú ves a esta mujer llegando con su suegra a nuestra ciudad, ¿qué le hubieras recomendado? Quizá le hubieras dado: mira, aquí está la dirección del Ejército de Salvación, ahí puedes encontrar cama, comida caliente, porque evidentemente estás en el peor momento y tu suerte es terrible. Muchos de nosotros hoy estamos viviendo cosas muy duras. Hay personas, hoy me enteré de una situación terrible de un joven que empezó a tomar alcohol hace más de 10 años, de 18 años empezó a tomar alcohol, y hoy se suicidó. El dolor que me produjo saber esta historia, porque tú no sabes cuántas veces se le invitó al estudio de la Biblia, cuántas veces se le pidió que conociera a Jesús, y él decidió seguir su vida totalmente independiente de Dios. El que hoy esté enfrentando este terrible destino es de las cosas más tristes que puedes escuchar en la vida. ¿Cuántas personas poco a poco se les van agotando los recursos? Su vida se les va complicando. Así que hoy vemos un número creciente de personas que se encuentran en un lugar donde nunca imaginaron, en la fila de desempleados, en la fila de divorciados, en la fila de enfermos, no lo sé, y que piensan y se preguntan cómo es posible que haya llegado a este lugar. Tú y yo estamos separados de Ruth y Noemí por 4,000 años, pero muy probablemente en las circunstancias no estamos tan lejos. Muchas personas se encuentran sin esperanza. A veces nuestra esperanza es tan pequeña como el tamaño de una astilla. Las soluciones que podemos enfrentar, oye, ¿cómo podemos salir de esto? Muy escasas. Así es la vida. A veces parece que estamos en una zona de guerra, sequía, deudas, enfermedad. Y tú me preguntas: esperanza, ¿de qué estás hablando? Yo no tengo esperanza. Mi vida es muy dura y muy difícil. Puede ser que aquí, en el momento en que me encuentra, pueda haber un lugar de esperanza y de gracia.
La razón la explicación que vas a ver es que sí, hay alguien que te ve, que te observa, y que no importa lo difícil que sea la vida que estás viviendo, tienes una esperanza para ti. La historia de Ruth fue escrita para ti y para mí, fue para darnos esperanza. Estas mujeres entraron a la aldea arrastrando los pies y se dispusieron a encontrar sustento. Ruth fue a un campo cercano a recoger suficiente grano para hacer pan. Fíjate, esta mujer, Noemí, la suegra, se acordó de algo. Dice que tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos halle gracia. En pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que, por casualidad, fue a la parte del campo que pertenecía a Boz, que era de la familia de Elimelech. Te voy a decir una cosa: cuando alguien estudia a detalle este libro, hay una palabra que resalta. Esta palabra es Gesed, que significa favor o gracia. Tú no te vas a impactar cuántos detalles de misericordia y de gracia existen en esta historia. Llegan dos mujeres sin nada, una de ellas se acuerda: pues ojalá encuentre a ese familiar que tenía, ¿verdad? Pero hace mucho que me di de baja en el Facebook, no creo que lo vaya a encontrar, me va a costar un trabajar, saber dónde quedó mi pariente lejano. Y ella dice: bueno, entre que lo buscas y averiguas, yo me voy a ir a buscar un campo, y en el que vea que mejor queda, pues me meto y ahí trabajo. Y casualmente llegan al campo de ese familiar, de ese pariente lejano. Te voy a decir una cosa: en esa época, bajo la ley, los israelitas no tenían permitido cosechar totalmente el campo durante la siega. Tú ves ahí en este dibujo a los cosechadores segando el campo, pero no se les permitía agarrar todo. Agarraban la mayoría del grano, pero iban dejando una parte tirada en el piso para que toda la gente pobre, toda la gente necesitada, pudiera ir detrás de ellos recogiendo esas partes que habían quedado, para que con ellos se pudieran en un momento determinado recuperar y salir. Pobres, extranjeros, huérfanos, viudas. Es increíble la Biblia, porque en la Biblia había un sistema que era contra la pobreza, vamos a decir, igualito que ahora, ¿no? Pero hoy te das cuenta que las máquinas no dejan nada. Si te ven a ti recogiendo, seguro te meten al bote. Pero en esa época no era así. Así que Ruth decidió aprovechar esta ley y fue al campo de cebada para recoger espigas. No fue buena suerte, fue la providencia divina la que le guió a ese campo que pertenecía a Boz. La palabra Boz significa en el que hay poder. Un pariente rico de su suegro muerto. Casualmente, y ahí está Boz recogiendo espigas en el campo. Luego dice el versículo 5 que en ese momento aparece en escena el soltero más codiciado de Belén. Un hombre hermoso, fornido, seguramente tenía una apariencia que a las chavas les encantaba. No solamente era rico, era soltero, era bueno, era una gente linda, era una persona linda, ¿me entiendes? Y él era una persona que decía: a ver, llevo esperando por la persona de Dios tantos años que no me interesa andar buscando con quién casarme. Aunque tengo todo el tiempo gente que me anda tirando, literalmente los canes, ¿verdad? Yo no quiero. Porque finalmente era un hombre educado. Si hubiera vivido en esta época, tendría jet privado, una hacienda rentable, una casa limpia, todo ideal. Ahí está Boz, un hombre extraordinario de esa época. Pero el hombre no tenía intención de interrumpir con un matrimonio su encantadora vida que tenía simplemente por pasar el rato. Dice el versículo 5 que en ese momento Boz se acerca y pregunta: ¿de quién es esa joven? Preguntó Boz al capataz de sus segadores. Ellos le respondieron, le contestó el capataz: es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí. Le contestó el capataz. ¿Sabes? Este hombre vio a Ruth. Y te voy a decir una cosa: esta joven no era la primera inmigrante que entraba a su campo, que andaba en busca de los campos de él, pero sí fue la primera en robarle su corazón. Yo me imagino que algo vio Boz en esta joven que le cautivó.
En ese momento me imagino que dijo, vamos a meter a Facebook para ver quién es esta chava, quiero saber algo de ella, ¿me entiendes? La mirada de ella captó la de él por un momento. Te voy a decir algo, hay alguien que te observa todos los días de tu vida, estés consciente o no estés consciente, es el Creador. Tu vida es preciosa para Él, todo el tiempo sus ojos están sobre ti. Tú le robaste el corazón a Dios. Tú eres una persona que cautiva su atención y su deseo y su interés por ti todos los días, seas consciente o no. Él te está observando. Dice el versículo 8, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas. Pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y lleve el agua que sacan los siervos. Es impresionante. Imagínate, esta mujer llega sin nada. Ella sabe que es rechazada por la sociedad judía. Es lo peor, una moabita, viuda, no tiene nada, no tiene dinero. Y ahora resulta que el hombre, de los hombres más ricos del pueblo, se fija en ella y empieza a tener gracia con ella. Esta palabra la repetiré muchas veces el día de hoy. Dice en el versículo 10, ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, Booz, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? No entiendo esto. ¿Por qué te fijaste en mí? Este hombre lo que hizo fue le concedió gracia. Acuérdate que gracia es el don inmerecido, es el favor que no mereces, pero que se te da. Es la actitud de alguien que te ve en problemas y decide bajar a tu nivel e intervenir por ti. Así que esa palabra fue la que Ruth escogió, y ve como dice en el versículo 13, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. O sea, esta mujer está impactada. ¿Por qué te fijaste en mí? Y yo te voy a decir una cosa, el día en que tú te das cuenta que Dios te ama y te está buscando, y que mandó a su hijo a morir en la cruz, lo primero que nos preguntamos todos es, ¿por qué te fijaste en nosotros? Ruth salió esa noche con 20 kilos de grano y una sonrisa que no podía ocultar en su rostro. Cuando ella llegó a su casa de su suegra, dijo, ¿traes 20 kilos de grano en tu primer día? ¿Cómo lo hiciste? Pero aparte, ¿por qué traes esa sonrisa en tu rostro de oreja a oreja? Noemí oyó la historia y reconoció inmediato el primer nombre. ¿Booz? ¿Te encontraste a Booz? Ese nombre me parece conocido. ¡Y! No vaya a ser el niño de Rahab. Rahab, ¿te acuerdas cuando Israel sitia Jericó y dice que mandan unos espías y que una prostituta llamada Rahab les da asilo y los ayuda, y que Dios solo perdonó a esa mujer y a su familia? Bueno, su hijo era Booz. Así que muy probablemente Booz sabía de dónde venía. Mi mamá fue una mujer que tuvo una oportunidad, fue una mujer que Dios le dio la oportunidad de empezar una vida nueva. No importa dónde estés, no importa los errores que hayas cometido, Dios nunca se ha aborrecido contigo. Así que seguramente este hombre decía, yo sé lo que es estar ahí. Mi mamá me cuenta las historias de la vida que ella llevaba. Así que en ese momento dijo, es impresionante, recuerdo las reuniones familiares, era el primo, era uno de los primos de mi esposo, Booz. La mente de Noemí comenzó a dar vueltas con posibilidades, porque decía, esta es la temporada de cosecha, sé que Booz va a estar cuando los hombres en la noche terminan de trabajar, se van a dormir cuidando los granos para alejar a los intrusos del cultivo. Así que ya sabes cómo son las horas. Bueno, empezó a decir, se me ocurre una buena idea, ya sé, vamos a hacer esto. Esto es increíble lo que viene. Noemí le dijo a Ruth, versículo 3, ay, se pasó, báñate y perfúmate, porque acuérdate que ella venía de luto. Esto significaba que estaba llorando a su esposo. Ella no podía continuar con su vida, estaba en un periodo de luto. Ningún hombre iba a buscar a una mujer de luto, porque decía, esta mujer está en ese periodo en que está detenida recordando a su esposo. Pero le dicen, Noemí, necesitas seguir con tu vida, báñate y perfúmate, y ponte tu mejor ropa, quítate esta ropa negra y ponte una ropa que implique que vas a seguir con tu vida. Baja luego a la era,
pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas muy bien dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. ¡Wow! Hay que mandar este diálogo, esta idea a ¿cómo se llama? Housewives, ¿no? De esas viudas desesperadas, ¿no? Para ver cómo conseguir esposo. Es una locura lo que esta mujer me está proponiendo. Imagínate que tú me dijeras, Miguel, no me he casado, yo te dijera, perfecto, váyate, perfúmate y búscate un sombrero y ahí llegas y te acuestas a los pies de la chava. ¿Ya te imaginarás si yo te aconsejara esto? Bueno, algunas dijeran, sería buena idea. Pero bueno, imagina la escena. Vos está dormido, a medianoche, Ruth bañadita, perfumada, con sus mejores ropas, le destapa los pies y se acosta. ¿Ya te puedes imaginar por qué Benjamin Franklin, cuando leyó esta historia, los franceses no tenían ni idea que estaba leyendo la historia de la Biblia? ¿Cómo entró en la Biblia esta seducción moabita de medianoche? Vos, con el vientre lleno y con sueño, Ruth, bañada y perfumada, descubre los pies, te acuestas. ¿En qué carambas estaba pensando en mí? Ella estaba pensando en que era hora de que Ruth siguiera con su vida. La joven aún estaba llorando por la muerte de su marido. Y le dice, ya no puedes seguir así. Tienes que continuar con tu vida. Mientras Ruth estuviera vestida de negro, jamás se acercaría a él. Pero esta mujer le dice, es momento de que reingreses a la sociedad. Ahora, este concepto de pariente cercano, en la ley de Israel existía un concepto de que si una mujer moría, si un esposo moría sin haber procreado, esta mujer podía casarse con su esposo, con su hermano, si es que no tenían hijos. Y entonces el hermano se casaba con ella, tenían hijos, y entonces de esta manera continuaba, el nombre, el apellido de la familia. Así que para protegerle, la ley exigía que el hermano difunto se casara con ella. Si él falleció, y si el fallecido no tenía hermanos, su pariente varón más cercano, es el pariente cercano, debía proveer para la viuda, no necesariamente casarse, pero sí tenía que mantenerla, la propiedad, y otorgaba protección a la viuda. En algunos casos llegaba incluso a casarse, ¿no? Esta era una historia. La historia es, si no tienes algún pariente cercano puede venir en tu rescate. Cuando la Biblia dice que Dios vio nuestros pecados y vio la situación en la que estamos, Dios sí dio un plan, que un pariente cercano nos salve. El pariente cercano tenía que ser humano como nosotros. Si los hombres pecaron, un hombre tenía que morir por nosotros. Así que Dios mandó a su Hijo, que era el Hijo de Dios, el Creador, que se hiciera hombre, viviera una vida perfecta durante 33 años, para que luego un pariente cercano muriera por nosotros y nos pudiera redimir. Ahí ves la historia increíble de lo que estamos platicando el día de hoy. Así que, aunque Noemí y Ruth no tenían hijos vivos, tenían un primo llamado Boaz, quien ya una vez había sido amable con ellas el día anterior, así que valía la pena correr el riesgo. Así que cuando le dice esto la suegra, respondió Ruth y le dijo, ok, haré lo que tú me has dicho. Y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Boaz comió y bebió y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. Es increíble. Ruth está ahí en la oscuridad viendo cómo los hombres platican, beben, comen. Poco a poco se van quedando dormidos hasta que oye los ronquidos y dice, ok, es tiempo. Me acerco, sé dónde se durmió, y en ese momento se desliza entre la masa de los hombres que dormían y encuentra los pies de Boaz y se acuesta. Se acuesta y obviamente se acuesta tan sigilosamente que Boaz no se despierta. Ok, dice este pasaje, a medianoche Boaz se despertó sobresaltado. Y al darse vuelta, descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, tu sierva. Extiende sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Este hombre se sorprendió
Este gesto casi equivalía a que esta joven le estaba entregando un anillo de bodas y le estaba haciendo una propuesta matrimonial. ¿Te casas conmigo? Es increíble la propuesta de matrimonio, pero que una chica se lo diga a un chico. Ruth era una extranjera. Él era un hacendado prominente. La joven era una forastera indigente y el hombre era un hombre de poder y conocido en el pueblo. Ella era desconocida, él es muy conocido. Y le dice a esta mujer: ¿me vas a amparar? ¿Me vas a cubrir con tu manto? ¿Me vas a proteger y me vas a tomar como tu esposo? Y que vos se le quedó viendo y le dijo: no te mires, pero me encantas. Yo me imagino que vos quedó prendido toda más que el día anterior, sonriendo, y le dio una sonrisa de oreja a oreja. Yo pienso que ahí Ruth dijo: lo tengo, ¿no? Lo que ustedes saben cuando nos ven. Sí sabes que hay un estudio que dice que si un hombre te ve más de 10 segundos seguidos, pues siempre debes de estar así, a ver, ¿no? Sí, me quitó la vista a los 7 segundos. Bueno, pero evidentemente vos no se la quitó. En esta historia, tú y yo somos Ruth, vos es Dios. Esta es tu historia, la tuya y la mía. Porque todo lo que Ruth es para vos es lo que tú y yo somos para Dios. Y todo lo que vos es para Ruth es lo que Dios es para nosotros. ¿Sobre qué bases hizo Ruth su solicitud a vos? Ella hizo la solicitud basada en su generosidad y en un pacto antiguo. Había un pacto antiguo. Yo me acuerdo que hay una historia, un concepto del pariente lejano. Ayúdame, tú me puedes salvar. A esta bondad que él mostró, ella le trataría con amabilidad y respeto, pero finalmente está apelando a la bondad de su corazón. Vos, tú eres un buen hombre, tú me puedes cubrir. Y es impresionante cuando volteas a ver a Dios, le dices: Dios, ya no puedo. Y de repente volteas y dices: pero Dios es bueno, y Él va a cubrirme con su manto. ¿No hacemos lo mismo tú y yo cuando venimos a Dios y venimos con las manos vacías? Somos forasteros, perdidos, confundidos, no tenemos qué hacer con nuestra vida. Nos ponemos en manos de Dios, a los pies de Jesús, y le decimos: ya no puedo. Ese es el lugar donde te salvas. Cuando apelamos a la bondad de su corazón, cuando tú llegas y le dices a Dios: yo me voy a salvar porque hago buenas obras, estás perdido. Pero cuando llegas como esta mujer y te pones a los pies, entonces Dios se fascina. Hoy Dios está esperando. Si ya te convertiste, quiere que sigas ahí, y si no lo has hecho, le encantaría que hagas este movimiento. Ve a sus pies, date esa oportunidad. Él espera que voluntariamente hagamos nuestro movimiento de quitarnos nuestra propia seguridad, nuestra ropa vieja de tristeza y muerte, y nos acerquemos a Él y digamos: te necesito urgentemente de ti. Él espera que nos pongamos a nosotros mismos. ¿En dónde? En sus pies. Que le pidamos que nos cubra, que extienda su borde sobre nosotros. Tú moriste por mí en la cruz. Yo puedo saber que hoy no tengo esperanza de salir adelante si no fuera por ti. Y dice la Biblia: de la manera en la que recibiste al Señor Jesucristo, andad en Él. Así que hoy hay una promesa antigua. ¿Cuál es esa promesa antigua? Que Dios mismo nos hizo a ti y a mí. Yo soy tu Padre, yo soy tu Hacedor, tú eres mi idea, y yo quiero salvarte. Mandé a mi Hijo a morir por ti. Quiero ser parte de tu vida, quiero intervenir en tus proyectos, pero Él quiere que te eches a sus pies y que Él pueda extender su manto y cubrirnos. Él empieza a tener cuidado de nosotros cuando estamos a sus pies. Cuando estamos tratando de salir de nuestras propias fuerzas, nos anda persiguiendo. Tú y yo somos como Ruth, y si hacemos la más impropia solicitud, Ruth te está solicitando a vos ser su esposo, su esposa. Pero sabes, tú y yo somos a veces iguales que Él. Solicitamos ser la esposa de Cristo. Algo que es impresionante. Quiero que veas algo. Ella no está pidiendo misericordia, ella está pidiendo gracia. ¿Cuál es la diferencia entre la gracia y la misericordia? En misericordia, Dios decide no darnos el castigo que merecen nuestras faltas. Pero en gracia, Dios decide bendecirnos con regalos que no merecemos. Sí, por misericordia perdonó nuestros pecados, pero por gracia somos sus hijos y podemos tener una relación con Él. Gracia va más lejos y es más grande que la misericordia.
Qué grande fue la misericordia del Padre con el Hijo pródigo, para darle una segunda oportunidad y recibirlo. Pero fue inmensa su gracia al nombrarlo de nuevo Hijo y darle una fiesta. Yo sé que no voy a ir al infierno por su misericordia, pero estos 39 años que llevo a su lado han sido por gracia. Y el que yo llegue al cielo y sea su hijo es por gracia. Así que tú y yo somos personas que hemos sido comprados, hemos sido traídos para que tengamos una relación con Él. Vos significa en Él hay poder, y Ruth encontró en este hombre el poder para salvarla, transformar su vida. Es mucho más de lo que merecía, mucho más de lo que se imaginaba. Así se llama mi plática, ¿ok? Ruth la extranjera. Ok, voy a ir terminando. Vamos a hacer algunas conclusiones de esto. Ok. Primero quiero que veas este versículo. Cuando Bob vio, le dijo que no te preocupes, a ver cómo le hago, tú sentadita, te ves más bonita, espérame tantito, déjame ver qué hago. Así que mueve todo para casarse con ella. Este hombre se pone en acción, convocó una reunión de 10 líderes de la ciudad, hizo llamar a un individuo que resultaba ser pariente más cercano que él y que en un sentido tenía derecho sobre él. Así que él dijo, primero tengo que quitar este cuate del escenario, porque si no él se va a casar con Ruth. Así que le manda a llamar a todos estos líderes del pueblo y se para en la puerta del pueblo, que era donde se hacían como que los juicios, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice este pasaje. Boaz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor más cercano que él había mencionado. Ven acá, amigo mío, y siéntate, le dijo Boaz. El hombre fue y se sentó. Entonces Boaz llamó a 10 de los ancianos, tenía que haber testigos, de la ciudad, y les dijo, siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Boaz le dijo al pariente redentor, Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. ¿Quieres quedarte con la heredad? Yo pienso que este hombre sacó su calculadora, vio los metros, dijo, sí me quedo con ella. Yo imagino que Boaz decía, Dios de mi vida, ¿qué voy a hacer? Pero luego le leyó la letra chiquita del contrato y le dijo, ¿qué crees, compadre? No solo te vas a quedar con la tierra, sino viene con 2 mujeres, el paquetito. Una Noemí, y te tienes que casar con una moabita. ¿Sí me explico? Bien inteligente el Boaz le puso la letra pequeña a este fulano, porque así dice la Biblia, era un fulano. Entonces le dice, consideré, por cierto, que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo, pero si no vas a redimirlo, házmelo saber, para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene derecho de redimirlo sino tú, y después de ti, entonces voy yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, contestó. Pero Boaz le aclaró, el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con la heredad. En otras palabras, viene con paquete, ¿no? Te sacaste la rifa del tigre. Obviamente este fulano dijo, ¿qué? ¿Estás loco? Yo no me caso con una moabita. Rechaza el ofrecimiento y avienta el zapato. El zapato era una forma de cerrar el negocio en esa época. Así que le dijo este hombre, paso sin ver, y la Biblia le llama a este hombre el teto más teto de todos los tetos que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque se perdió a Ruth, quizá una de las mujeres más extraordinarias que han existido en la historia de la humanidad. Tan pronto como el familiar rehusó, Boaz tomó a Ruth de la mano y salió corriendo. Vamos a casar antes que se arrepiente este hombre. Boaz llegó a ser el que legalmente tenía el derecho de redimir y pudo casarse con Ruth. La historia de redención y amor más hermosa que te puedas imaginar. Así se casó, la bendijo, la hizo suya y tuvieron hijos. Es increíble, pero la Biblia dice que a través de ellos vino la descendencia del Mesías. Ni más ni menos, el Mesías nació a través de una moabita, de un hijo de una prostituta, Rahab. ¿Sí me explico? ¿Qué te dice esta historia? Esta historia es impresionante. La moabita consiguió lo que jamás había imaginado, mucho más de lo que había merecido. Un hombre que la amparara, un hombre que la cubriera. Y yo pienso en esta historia y digo, ¿ya te das cuenta por qué te estoy contando esta historia?
Es tu historia. Nosotros también somos pobres. Espiritualmente, sin duda, monetariamente, también. Vestidos con túnicas de muerte. La mujer de la historia enterró a su esposo. Nosotros hemos enterrado todos nuestros sueños, los proyectos que hemos intentado darle sentido a nuestra vida. Pero nuestro voz, Jesús, se fijó en ti y en mí. Así que se acerca a ti y te dice: no me importan tus pecados, yo morí por ellos. Y tú y yo le preguntamos a nuestro pariente cercano: Jesús, ¿me vas a amparar? Y con gracia sonríe y dice: sí, Miguel, sí te voy a amparar. Morí por ti en la cruz y tengo lo suficiente para sacarte adelante. ¿Te acuerdas de este versículo? Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que se aman, para los que nos aman, para quienes lo aman. ¿Sabes? Es impresionante. Dios nos dio mucho más de lo que imaginamos, mucho más de lo que merecíamos. Yo no quiero que pierdas de vista quién es vos y quién es Ruth. La misericordia es lo que Dios hizo para mandar a su Hijo a la cruz, pero su gracia es la que te acompaña todos los días para hacer una realidad la vida cristiana. Así que en la historia es una representación de cómo la gracia tiene lugar en los momentos más difíciles. Jesús es nuestro pariente redentor. No puedes en este momento, la vida está siendo más dura. Ven con vos, ven con Jesús. Él te vio en el campo y tendrá favor por ti, te dará lo necesario. Yo espero que veas en este mensaje que no importa que marginado o desechado puedan verte otras personas, quizá tú mismo creas que eres así, Dios no te ve así. Dios te ve como una oportunidad, como algo maravilloso. Y te digo algo, una obra maestra está por suceder. Dice, ¿te acuerdas? Este versículo me lo brinqué, me encanta. Cuando le cuentan Ruth a Noemí lo que hizo Boaz, le dice, entonces Noemí le dijo a Noemí: siéntate y relájate, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. Este hombre, Jesús, Boaz, no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Así que hoy te digo una cosa: si tienes problemas, que no hacemos lo mismo que le dijo Noemí a Ruth, sentaditos, tranquilitos, relájate, Dios está trabajando por ti y por mí, Dios está a nuestro favor, y esto es maravilloso. Quise contarles una última historia antes de irnos. Es una historia que sucedió en Brasil. Este hombre se llama Vic Muniz y son increíbles. Hay un lugar más grande del mundo que se llama Gramacho, que es el lugar donde se deposita toda la basura del Río de Janeiro. Está considerado el lugar de basura más grande del mundo. Escogió a 5 personas de los recolectores que hay de basura, de estos que escogen, le sacó una foto. Después de que le sacó una foto, la amplió del tamaño de una cancha de básquetbol. Cada una de estas fotografías es del tamaño de básquetbol. Aquí ustedes pueden ver las bancas, ahí se ven en el medio. Y luego el contorno lo puso lleno de desperdicios que sacó de Gramacho. De esa forma hizo una obra de arte y luego se subió en una especie de torre y de 10 metros le sacó una fotografía. Muniz presentó esta exhibición y se convirtió en la más famosa exhibición en la historia de Brasil. Muniz donó las utilidades a la Asociación Recolectora de Basura. Se podría decir que este artista trató a este lugar de basura con gracia. Es increíble, de la basura hizo una obra de arte. Ahora yo pienso en esto: ¿qué es lo que hace la gracia con mi vida y con la tuya? La gracia del Señor entrando a mi mundo y con un destello en sus ojos dice: ya sé lo que voy a hacer contigo, voy a hacer una obra de arte, puedo hacer maravillas a pesar del desastre que tienes hoy en tu vida. Y tú dices: llégale Dios, si eres bueno para esto, pues adelante. Y de repente volteas a ver y ves una vida increíble que Dios hizo por medio de su amor. Así que ¿cuál es el resultado que hoy vemos? Ahora que tú lo conoces, ahora que sabes que Dios puede hacer maravillas con el desastre, que tienes un pariente
¿Por qué no confías en esta promesa? ¿Por qué no te arrojas a los pies de Jesús y dejas que Él empiece a trabajar en tu vida? Algo maravilloso puede ocurrir en tu vida si te pones a los pies de Jesucristo. Quizá tú puedas pensar, pero ¿qué puede hacer Dios a través de mi vida? De repente Dios te dice, ¿qué crees? Yo agarré a Ruth, a la moabita, y a través de ella vino el Mesías. ¿Cómo la ves? Así que yo puedo hacer algo maravilloso a través de ti. Obed tuvo un hijo, que fue el hijo que tuvieron ellos dos. Isaí engendró a David, el segundo rey más famoso nacido en Belén. Tú conoces quién es el primero y más famoso nacido en Belén: Jesús. Así que la atribulada vida de Ruth ayudó a dar vida por medio de la gracia a ni más ni menos al Mesías. De la muerte de su esposo, de la quiebra, de no tener nada, a ser uno de los recursos que Dios utilizó para traer al Hijo de Dios. Mi pregunta es, ¿quién puede decir que Dios no tomará tu vida y hará una obra de arte que sirva para que miles de personas conozcan al Señor? ¿Qué les parece si oramos? Y si tú no conoces a Jesús, si tú no le has aceptado en tu corazón, ¿por qué no decides hoy conocer al pariente cercano que decidió morir por ti en la cruz y derramar su sangre por ti? Se llama Jesús, y lo único que tienes que hacer es abrir la puerta de tu corazón. Díganme que no está hermosa esta historia. Es fuera de serie esta historia, y cautiva. Un día hazlo, vete con tus cuates, cámbiale el nombre, la época y los lugares, y te vas a sorprender de que todos digan, oh, esta historia está re interesante, hay que hacer la película. Y pues sí, vamos a cerrar los ojos, y si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, en la primera parte de la oración yo oraré de tal forma como si fueras tú pidiéndole a Cristo que te perdone por tus pecados. Recuerda que la salvación es un regalo por medio de la cruz, que Cristo derramó su sangre por ti. Lo único que necesitas hacer es reconocer tus pecados, pedirle perdón y aceptarlo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Así que yo lo que voy a hacer es guiarte. ¿Por qué no decides caer hoy a los pies de Cristo y que te pueda salvar? Vamos a orar y repite esto en tu corazón. Dios, muchas gracias porque esta noche tú me has mostrado el profundo amor que tienes por mi vida. Jamás imaginé que mi vida fuera tan preciosa para ti, que me vieras con esos ojos. Pero te agradezco que me ames así y que me trates con gracia. Perdóname, Dios, por todos los pecados. Me estoy poniendo a tus pies, reconociendo mis faltas y mis pecados. No tengo nada que ofrecer, solo tengo un dolor por el pecado que he cometido. Perdóname, Dios, por todo lo que he hecho. Pero sé que tú fuiste a la cruz y que en la cruz derramaste tu sangre por mí. Así que como pariente cercano, tú me puedes cubrir con tu sangre y perdonarme y ser ahora tu hijo, tu hija. Sálvame, Dios. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Y ahora te abro la puerta de mi vida y te pido que entres a mi corazón. Gracias porque estás en mi corazón, porque me salvaste y me perdonaste, y porque hoy tú eres mi voz, mi redentor, y yo soy tu esposa y estaré para siempre contigo. Te pido esto no confiando en mis méritos, sino lo que tú hiciste por mí en la cruz, y en que te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a orar todos. Dios, ¿cuántas veces intentamos hacer que la vida funcione y perdemos lo más importante? Dejamos de buscarte a ti. Si hoy las cosas se han complicado en nuestra vida, si hoy ya no tenemos recursos, ¿por qué no escuchamos el consejo del enemigo y venimos cambiándonos de ropa, quitándonos el orgullo y la suficiencia, y venimos a tus pies y te pedimos que nos trates con tu gracia? Por favor, arrópanos, protégenos, Dios. Gracias porque tú eres nuestro maravilloso Señor, que nos amas y que te casarás con nosotros. Es increíble, Dios, que nos ames así. Así que si nuestra vida es como este lugar de basura, si
si es un desastre, no importa, Dios, porque tú eres alguien que haces maravillas con gente como Ruth, como Miguel y como cada uno de nosotros. Aquí está nuestra vida y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok, jóvenes, los quiero mucho. Dios les bendiga.
tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Mi orgullo dejé, mis deseos también, para darte mi adoración. Más que fama y honor, mi anhelo es buscarte, Dios. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies. Ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies. Ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies. Ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies. Ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Lo que yo soy, lo rindo a tus pies. Ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Bueno, denme un minuto y ya nos vamos. Solo les quiero decir que quizá tú eres una persona que tienes poco tiempo viniendo
o personas de ustedes, muchos de ustedes ya tienen mucho tiempo viniendo, sabemos que desde hace muchos años la Biblia enseña una promesa. La promesa es el arrebatamiento. Este es un momento que está en el futuro, en donde Dios va a descender y recoger a todos sus hijos que estén viviendo en ese momento y resucitar a todos aquellos que hayan muerto en el Señor para llevárselos al cielo. Y en ese momento, cuando suceda lo que la Biblia llama el arrebatamiento, comienza en la tierra 7 años de juicio que la Biblia le llama la tribulación. En esos 7 años habrá un líder que es el anticristo. Este líder gobernará el mundo con terrible dureza en contra de Dios, y al finalizar los 7 años Jesús regresa a la tierra, pone sus pies en la tierra y derrota a este hombre y establece su reino. Ok, prácticamente todas las profecías de la Biblia hablan de esto que te acabo de describir: el arrebatamiento, estos 7 años de juicio y el regreso de Cristo. Podría decirte que casi la mitad de las profecías hablan de esta temporada. Me refiero al arrebatamiento, la tribulación y el regreso de Cristo a la tierra. ¿Por qué te decimos esto? Porque en 2 semanas, el 21 de septiembre, es el Rosh Hashanah, la fiesta judía del Año Nuevo, y por lo que la Biblia enseña, es en un Rosh Hashanah de algún año que vendrá el Señor. Por eso cada Rosh Hashanah siempre estamos bastante interesados, preocupados, orando, etc. Pero este año, pues evidentemente ha sido un año todavía más impresionante por toda la cantidad de profecías que se han cumplido. Hay que estar atentos, hay que estar viendo qué pasa. Tendría que pasar cosas muy fuertes en estas próximas 2 semanas, como que una guerra que involucre a Estados Unidos y lo debilite. 2, una guerra en Israel que involucre a sus inmediatos vecinos y que lleve al mundo al borde de una guerra nuclear. Si eso pasa, entonces yo el 21 de septiembre voy a estar bastante nervioso. Es decir, en 2 semanas nos vemos y a ver qué tal a ver qué tal se está poniendo, porque va a ser el viernes 21, jueves 21, viernes 22 y sábado 23. Dura 48 horas esta fiesta, en la que estaremos atentos, ¿no? Pero bueno, este sábado a las 6 de la tarde hablaremos de eso. Una de las cosas que notaba una de las cosas que me tiene más impresionado es que entre más cerca estamos, la iglesia tiene menos interés de hablar de esto. Y esto es algo que a todos nos debería llamar la atención. ¿Sabes cuál es la iglesia previa al arrebatamiento en Apocalipsis? La iglesia de la Odisea. Una iglesia que dice: no tengo necesidad de nada, me he enriquecido y pues la verdad todo me da flojera. Y muchas veces eso puede provocar que a una gran parte de la iglesia la sorprenda como ladrón en la noche. Dice Pablo: pero ustedes no tienen por qué sorprenderlos esto como un ladrón. Prepárate, vela, estate atento y ve. Entonces, no sabemos cuándo puede ser, si este año o en 100, pero tenemos que estar listos. Pero tú y yo tenemos que entender también que hay cosas muy fuertes pasando este año, más que cualquier otro año, este año. Así que bueno, yo les pido que si quieren venir este sábado a las 6 de la tarde, hablaremos de esto. ¿Cuál es el objetivo? Prepararnos, velar, estar listos. Yo llevo unas semanas así diciendo: Dios, yo me estoy preparando por si vienes ese día, y también seguiré trabajando como si te tardas 100 años. Pero hay una realidad, y es que sí estamos viviendo tiempos extraordinariamente diferentes, cumpliendo las profecías de la Biblia. Así que bueno, nos vemos dentro de 8 días, y el próximo sábado, acuérdense, este sábado, la plática de profecía. Acuérdense, ahí está el buzón, ayúdenme por favor. Es muy importante, no estamos buscando tanto qué cantidad, pero a veces son pocos sobres, son pocas personas participando de este proyecto. Es importante que todos participemos. Dios les bendiga. ¿Me pueden ayudar? Como el domingo necesito que se me pueden poner todas las sillas hacia allá al fondo, que mañana vamos a tener una reunión. Si me pueden ayudar, se los agradecería poner la silla para allá. Gracias, Dios les bendiga. Gracias por venir.